Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los Museos del Banco Central. En enero del 2019 tuvimos el honor de abrir nuevamente las puertas del Museo del Oro Precolombino después de una renovación. Una de las premisas de esta renovación fue poder desplegar el contenido actualizado a la luz de las nuevas tendencias museográficas, educativas, así como presentar también resultados recientes de la investigación arqueológica que se hace tanto dentro de la institución como fuera de ella. En el marco de esta reapertura es que presentamos el ciclo Nuevas Investigaciones. Estamos buscando abrir espacios para la discusión y divulgación en torno al patrimonio arqueológico, no solo el que nosotros tenemos acá en conservación, en investigación y divulgación, sino el patrimonio arqueológico en general de Costa Rica. Entonces queremos iniciar este ciclo con además la investigación que está generando uno de los compañeros del equipo del museo, en la conferencia Sanación y Poder, uso de plantas y hongos psicoactivos en la época precolombina. Les solicitamos por favor poner en silencio sus celulares y colaborar también con la lista de asistencia que les vamos a facilitar. En este momento voy a pasarla para que puedan irse anotando. Bueno, le voy a presentar con mucha alegría y mucho honor también a los conferencistas del día de hoy. Marco Arce Cerdas es licenciado en Antropología con énfasis en Arqueología por la Universidad de Costa Rica. Su investigación versa sobre la producción, función y uso de la cerámica, así como la arquitectura precolombina y la transformación del paisaje del Caribe costarricense. Marco fungió como consultor ambiental en el Instituto Costarricense de Electricidad y participó como investigador en la restauración del Monumento Nacional Guayabo. También participado en proyectos independientes. Actualmente Marco se desempeña como jefe del Departamento de Gestión de Colecciones de los Museos del Banco Central. Y nos acompaña también José Manuel Rodríguez Arce. Él es bioantropólogo y etnobotánico con más de 10 años de experiencia en investigación transdisciplinaria. Sus investigaciones se han enfocado principalmente en el consumo de drogas psicoactivas desde una perspectiva transcultural y evolutiva. José Manuel participó en la investigación neurofarmacológica de los efectos terapéuticos de los hongos psicodélicos en el tratamiento de las enfermedades derivadas del estrés de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es investigador independiente y colaborador de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, donde ha participado en diversos proyectos dirigidos a conocer mejor a la población costarricense consumidora de cannabis y a promover estrategias de reducción de daños entre personas usuarias de drogas. Seguramente ellos se los van a comentar, pero yo les quisiera comentar que la idea del ciclo Nuevas Investigaciones es presentarles parte de lo más reciente que se ha estado haciendo en el tema. Nos gustaría que estén atentos y atentas a las siguientes conferencias que vamos a tener en el marco no solo del Museo del Oro, sino en general de los museos del Banco Central, que tenemos una oferta constante en torno a nuestras exhibiciones. Y en el caso de esta investigación que vamos a tener el día de hoy, es un artículo que se publicó el 5 de abril de 2019, entonces están teniendo ustedes información bastante fresca. Parte de esta evidencia que se va a presentar ya se discutió en el Congreso Plantas Sagradas en las Américas en Guadalajara el año pasado y se había publicado en español también en el blog Drogas, Política y Cultura. Y en el caso del artículo que les comentaba, pertenece al Journal of Psychedelic Studies y está en línea por el momento. Entonces, bueno, queremos que ellos les presenten pues una versión más amena, que ustedes puedan inclusive hacer sus consultas al final de la presentación, y bueno, esperamos que los disfruten y les agradecemos muchísimo por su presencia y por su interés en nuestras actividades. Aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para Marco y para mí realmente es un placer es un placer y un honor contar con este espacio y contar con el tiempo de ustedes para discutir un poco sobre un tema que consideramos que es muy importante. Es un tema muy importante no solo en el pasado, sino también en la actualidad, y consideramos que es un tema que ha sido dejado un poco de lado, ¿verdad? No solo desde la arqueología. Entonces,
de alguna manera el enfoque, la finalidad de esta investigación va dirigida a subsanar, a paliar de alguna manera ese vacío de información e investigación que hay en la región con respecto a este tema. Antes de empezar, queríamos agradecer a varias personas e instituciones que de alguna u otra manera han favorecido o han ayudado a que este trabajo sea posible. Bueno, buenas noches ya. Para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes. Queremos agradecer en primera instancia a los museos del Banco Central por abrirnos el espacio para poder presentar nuestra investigación. También queremos agradecer, bueno, al personal de educación, de comunicación, por todo el apoyo en cuanto a la presentación en sí, a Priscila y doña Virginia Vargas, y también a la CEID, que también nos ha estado apoyando en el proceso. Esta es una investigación que inició hace 5 años, más o menos. Justamente, pues bueno, José y yo estábamos hablando casualmente del tema. José me estaba preguntando, en ese momento estaba trabajando la tesis de él de biología, y me estaba preguntando sobre algunos datos, digamos, que tenían que ver con la parte antropológica. Y surgió, digamos, la necesidad por el vacío que estábamos viendo mientras discutíamos sobre el tema en específico. Entonces, en 2018 se nos dio la oportunidad de presentar una primera aproximación en el Congreso de Plantas Sagradas en las Américas, específicamente en la Mesa de Antropología e Historia. Ahí compartimos con investigadores de diferentes latitudes del continente, y posteriormente, pues bueno, se dio la publicación. En el 2018, a finales, presentamos también un pequeño avance en el FOCESA, que es el Foro Centroamericano de Estudiantes de Antropología, que se dio en El Salvador, y recientemente se publicó el artículo que se llama como virtualidad y consumo de plantas y hongos psicoactivos en la época precolombina. Este artículo en específico está un poco más enfocado, digamos, al uso de estas plantas. El primer artículo estaba más enfocado en la evidencia, y ya les vamos a ir explicando un poco cómo, por qué. ¿El nombre del artículo? Se llama, bueno, en inglés, José, más fácil. Sí, básicamente se llama Consumo ritual de plantas y hongos psicoactivos en la Costa Rica ancestral, o Ritual Consumption of Psychoactive Fungi and Plants in Ancestral Costa Rica, que salió en la revista Journal of Psychedelic Studies. De hecho, es un número entero que hicieron sobre el tema. Entonces, por si les interesa el tema, pueden buscarlo porque aborda el tema a nivel global, ¿verdad? Entonces tenemos también, por ejemplo, ejemplos del uso de enteógenos en la Biblia, o en Sudamérica. Tenemos también un artículo que es específico para Norteamérica. Entonces, por si les interesa, está muy interesante. Sí. Muy bien, entonces, las plantas y los hongos psicoactivos han sido incorporadas por el ser humano, por distintas poblaciones humanas en todo el mundo, con distintas finalidades. Principalmente en el contextos rituales, ¿verdad? Contextos religiosos, también con fines medicinales, pero sin embargo también un uso recreativo o un uso lúdico, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que las culturas antiguas eran como, ¿verdad? Como santos, o eran muy diferentes a nosotros. Ellos también se divertían, el ocio también era una parte importante de la vida de ellos, si bien es claro que la mayoría de estas plantas y de estos hongos estaban incorporadas a las prácticas rituales, ¿verdad? Y bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Como les decíamos, para lo que es el norte de América, lo que es el sur de América, hay muchísima información, por ejemplo, del uso de hongos, del uso de brebajes hecho a partir de plantas, de enredaderas o de hierbas, pero para lo que es Costa Rica no tenemos mucha información. Y bueno, Marco les va a explicar un poquito sobre esto de esas sociedades que habitaron este territorio en tiempos precolombinos. Bueno, básicamente la evidencia que tenemos, la evidencia material, se enmarca, digamos, en sociedades un poco igualitarias. Este tipo de sociedades iguales, digamos, igualitarias, tenían sistemas, o empezaban con los sistemas agrícolas. Ya teníamos alguna representación en cerámica de motivos, digamos, zoomorfos, muy pocos antropomorfos.
y posteriormente se va dando una, digamos, complejización a partir, digamos, como el 500 después de Cristo, 800 después de Cristo, donde las sociedades empiezan a complejizarse un poquito más y ya hay una jerarquía, digamos, más establecida entre los diferentes grupos. Entonces, básicamente, una de las, digamos, de las cosas que queremos plantear es cuál fue un poco el rol, digamos, de estas plantas de poder en ese proceso de complejización de las sociedades, teniendo en consideración que no fue, o que no era un rol, digamos, único, sino que colaboró en múltiples factores que permitieron que se diera esa complejización social. Ahí, como para aclarar un poquito, ¿verdad? Entonces, en comparación con, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿verdad? O Suramérica, las sociedades que habitaron estos territorios eran relativamente sencillas, ¿verdad? Eran sociedades agrícolas, pero no estaban asentadas en grandes ciudades, ¿verdad? En grandes centros de población, y entonces, y no había demasiada jerarquización, ¿verdad? O sea, los líderes políticos o los líderes religiosos no había una gran desigualdad en el acceso, digamos, a los recursos materiales o distintos tipos de recursos. Y okay, los objetivos un poco en principio era documentar el uso de estas plantas a través de diferentes líneas de investigación, los datos etnográficos, etnohistóricos, la cultura material, datos biológicos y macrobotánicos, que nos permitieran pues tener un panorama un poco más amplio sobre el uso de este tipo de plantas. El otro objetivo era desarrollar distintas y contrastar distintas hipótesis a partir, digamos, de lo que nos iba diciendo la evidencia. Entonces, ¿cuál era el rol que tenían estas plantas? ¿Era un rol para la sanación? ¿Era un rol vinculado con la recreación? ¿O era un rol más enfocado en la instrumentalización? En ese sentido, digamos, instrumentalización lo entendemos como el papel que pudo haber jugado en la toma de decisiones de algunos grupos. Muy bien, entonces para contextualizar un poco vamos a salirnos un poco de Costa Rica y vamos a ir al contexto global para que empecemos a entender un poco mejor este asunto en una escala histórica más amplia y también en una escala geográfica más amplia. Y en realidad hay una serie de investigadores, tanto antropólogos como psicólogos, biogeógrafos, que coinciden en que el deseo humano de alterar la conciencia es tan innato, tan inherente, tan básico como el instinto por la búsqueda de la comida o del sexo. Y esto, digamos, tiene distintas líneas de evidencia que lo apoyan. Obviamente se nos hace extraño pensarlo así porque vemos que hoy en día el asunto de las drogas es un problema, ¿verdad? Y hablamos del problema de las drogas, pero ha sido siempre un problema. La gran mayoría, el grueso de las culturas humanas, para ellas ha sido un problema el asunto de las drogas. Y el antropólogo Donald Brown, en el célebre libro de los universales humanos, habla de que, por ejemplo, el amor, la música, la resolución de conflictos, todos estos son rasgos que encontramos en prácticamente todas las culturas humanas. Él encontró también que el uso de técnicas y o sustancias para alterar la conciencia está también presente en todas o en casi todas las culturas que conocemos desde la etnografía y desde la historia. Y entonces, bueno, esto obviamente genera una serie de interrogantes, ¿verdad?, que desde distintas disciplinas se han empezado a abordar. Entonces, vimos el uso de técnicas, o sea, del ayuno, la danza, la abstinencia sexual, la meditación, prácticas contemplativas. Todas estas son técnicas que el ser humano, distintas poblaciones desarrollaron para modificar la conciencia, pero es el uso de drogas específicamente universal. Y yo me tomé la tarea de hacer un análisis que se conoce como análisis transcultural, en el cual trabajamos con muestras grandes de sociedades de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la muestra con la cual trabajé, ¿verdad? Eso, lo que nos permite el análisis transcultural es extraer generalidades sobre las culturas humanas que de otra manera son muy difíciles de hacer porque no conocemos toda la diversidad humana. Entonces, al trabajar con muestras podemos aplicar métodos estadísticos y de alguna manera generalizar un poco. Pues lo que yo encontré es que casi un 85% de las sociedades muestradas, en casi un 85% está presente el uso de alguna sustancia psicoactiva. Y bueno, esto quiere decir que es un rasgo cuasi universal de la cultura humana. Entonces esto choca de lleno con la idea que tenemos hoy de que el uso de drogas es algo inherentemente maladaptativo, inherentemente patológico, inherentemente negativo para las culturas o para los individuos humanos. Pero lo que sabemos desde la antropología es que usualmente los rasgos que son universales
son universales porque ofrecen un beneficio, ¿verdad? Por eso, como les decía, el amor, la música, la resolución de problemas, el lenguaje, todos esos son rasgos que persisten en las culturas humanas porque tienen un beneficio muy importante. Entonces esto nos hace pensar que el uso de sustancias debería incluso aún en este momento tener algún beneficio posible. Y aquí es como para ilustrar eso, ¿verdad? Encontramos que en todo el mundo, en todas las regiones, por lo menos 70% de las sociedades muestradas consumen sustancias psicoactivas. Y en realidad de toda la muestra, solo 2 culturas no está presente el consumo de sustancias psicoactivas, y es por razones muy específicas, históricas y biogeográficas, que no tienen nada que ver con el hecho de que, o sea, en un pasado esas culturas usaban drogas, pero por razones diferentes las dejan de usar. Entonces el uso de drogas no solo es una conducta sumamente diseminada en las culturas humanas, sino que también es una conducta sumamente antigua. De hecho, muchas de las hipótesis actuales sobre el origen de la agricultura manejan la idea más bien de que, por ejemplo, la domesticación de los cereales se da para producir cerveza, ¿verdad? No tanto para producir comida, ¿verdad? Sino para producir cerveza, porque era un elemento fundamental de un montón de los rituales y de las ceremonias de vinculación social que se daban en este tiempo. Estamos hablando de hace 13.000 años, ¿verdad? 11.000 años antes de Cristo. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? De la planta de cannabis, tenemos los hongos psilocibios, el vino. O sea, realmente igual es el caso para el Nuevo Mundo, ¿verdad? Que encontramos evidencias del uso de psicoactivos desde los tiempos preterios, de lo que se llama acá el preformativo, ¿sería, Marco? 8600 BC o sí, paleoindio. O sea, son desde tiempos en los que eran sociedades cazadoras recolectoras, ¿verdad? Sociedades bastante simples. Y este artículo salió también en esta edición en la que salió el artículo de nosotros, por si les interesa también lo pueden buscar. Y bueno, esta es una investigación muy reciente también que salió hace como 2 semanas, en la cual analizaron estos artefactos, ¿verdad?, que encontraron en Tiahuanaco, en Bolivia. Y lo interesante fue que al aplicar análisis químico encuentran restos de cocaína, restos de dimetiltriptamina, restos de betacarbolinas y de ciertos compuestos. Entonces, eso nos indica que el conocimiento botánico que tenían estas culturas era muy amplio y estaba muy imbricado con los asuntos religiosos, los asuntos políticos. Y además también nos indica que las redes de intercambio eran muy amplias, porque las plantas que se encuentran en este ajuar vienen de muy lejos, ¿verdad? Entonces ya será o que los individuos se desplazaban, ¿verdad?, y traían de vuelta esas sustancias, o que habían redes de intercambio muy amplias. Y bueno, vamos a ver un poco entonces ya específicamente para lo que es América, ¿verdad?, cuál es el rol que tienen estas plantas sagradas. Entonces queríamos mostrarles 2 videitos de la conferencia en la que estuvimos, para que podamos de alguna manera personalizar más y sensibilizarnos más con respecto a este tema y la importancia que tienen estas plantas sagradas para estas culturas. Mi nombre es Sofía García Mijares. Represento al Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, soy coordinadora de comunicación y quiero compartirles la problemática que aqueja al pueblo wixárika al que pertenezco. Tenemos amenazas tanto en nuestras comunidades por problemas territoriales, como también en nuestros lugares sagrados, que también han sido concesionados a empresas hoteleras, empresas turísticas. El más grave que nos ha tocado pues ha sido el de la amenaza de explotación minera en Wirikuta, porque ahí también se encuentra la planta sagrada del jicuri, que es nuestra máxima deidad Tamatzcauyumari, nuestro hermano mayor, el venado azul. Y es una parte vital para nuestro pueblo wixárika para que siga existiendo. El que viene a saquear son empresas canadienses, y es por eso que nosotros en 2009 hicimos una demanda al Estado mexicano, porque estaba amenazando a nuestra cultura, a nuestra existencia, a nuestra espiritualidad. También al lugar en sí, ¿no?, como medio ambiente. Se ganó un amparo en el que se suspendían las concesiones mineras, mas no se cancelaban. Entonces lo que nosotros estamos exigiendo es la cancelación de las concesiones mineras en el lugar sagrado de Wirikuta y su zona de influencia. También pues nos hemos dado cuenta que no somos los únicos, que en el país la mayor parte de los pueblos originarios están afectados. Se trata de la sobrevivencia de un pueblo,
de una cultura milenaria y de que sí decimos que tenemos cultura porque vamos a los museos a ver a los que ya se murieron, pero no respetamos al que está a nuestro lado y nos sentimos como dioses porque destrozamos al otro, porque lo despojamos de su cultura, porque lo invadimos. Nosotros estamos luchando por nuestra propia existencia y esa es la causa que nos tiene aquí ahora. No queremos ser una cosa exótica, queremos compartir el conocimiento que tenemos, no para que se prostituya ni se explote, sino para que se conserve y para que se respete también el derecho que tienen los pueblos originarios, porque no tenemos otra cosa. Así que exijo el respeto a las culturas y exijo que reflexionen cada uno en sus casas con todo lo que han aprendido ahora en este congreso. No se olviden del que está a su lado. El dinero se acaba, tu posición económica se acaba y no tienes que hacer un trabajo sucio. Tienes que hacer el trabajo de tu entendimiento y de tu corazón. Terminé mis estudios de medicina en la Universidad de Bogotá. Conocí a un indígena de la etnia de los Singanos. Con mucha dificultad empecé a admitir que ese indígena, que era un chamán, un médico tradicional, y él fue convenciéndome poco a poco que sí era verdadero médico y que sus plantas servían. Dediqué todo mi trabajo en adelante a, por un lado, acompañar a los indígenas, tarea que estamos haciendo hasta ahora, y por otro lado a intentar un diálogo entre la ciencia occidental y la ciencia indígena. Lo hemos llamado el diálogo intercultural. Entendí que no se trata de investigar al indígena ni investigar sus plantas, sino que tengo derecho a trabajar juntos. Hemos acompañado a muchos pueblos en la Amazonía colombiana con una triple tarea, y es contribuir a la conservación de la diversidad biológica, contribuir a la protección de la diversidad cultural, convencidos de la importancia de esa diversidad, y contribuir al mejoramiento de la salud humana. Pero siempre he tenido la postura muy crítica, como muy defensor de que esto indígena, al salirse del contexto indígena, corre mucho peligro. Puede convertirse en algo sumamente dañino para los indígenas y para los usuarios del mundo occidental. Yo hago una reflexión a partir de mi experiencia personal sobre interrogando plantas sagradas. ¿Sagrada para quién? ¿Qué significa? ¿No será un neologismo? Y es como desacralizar de alguna manera esa perspectiva única de la planta maestra, la planta madre, pero más que la planta es toda una cultura lo que está en peligro. Para ellos es una planta importante, la respetan, pero es una planta y nada más. Pero sí está en manos nuestras, por lo menos en la mía y quienes trabajamos, en ayudar a que ese sistema se mantenga vivo. Sus territorios, su cultura, sus derechos están amenazados, minería, petróleo. Ahí es la tarea nuestra, defender ese sistema. Y creo que es un llamado ético. Digo una frase del indígena, quien voy a citar esta tarde en mi conferencia. Hace 500 años llegaron ustedes. Nosotros los recibimos, les dimos algo de beber para refrescarse y les abrimos la puerta de nuestras casas para que entraran, se sintieran cómodos y pudiéramos conversar. Pero ustedes no hicieron eso. Atropellaron nuestras casas, nos robaron nuestras tierras,
nuestras mujeres, y solo pensaban en oro y oro y oro. Hoy, 500 años después, estamos maltrechos, esperando a que toquen la puerta de nuestras casas para poder conversar. Bueno, creo que queda claro, ¿verdad?, que las plantas sagradas son parte de un sistema completo, ¿verdad? No son las plantas solas fuera de su contexto. Hoy en día se está investigando muchas de estas plantas y las sustancias que se extraen de ellas con fines medicinales, ¿verdad? Y nosotros consideramos que eso es muy valioso. Si bien es claro que es un conocimiento tradicional, es un conocimiento milenario que tienen estas culturas y que eso es tan valioso como las plantas mismas y sus efectos bioquímicos. Perdón, José, yo creo que ahí también un poco la idea de colocar los dos videos y compartirlos con ustedes es que nosotros también estamos tratando de entender estas plantas en ese contexto específico, ¿verdad? No las estamos sacando de ese contexto para entenderlas actualmente, sino en el contexto precolombino. Es un poco como la idea de, si nosotros sacamos las plantas y hablamos ahorita nada más de cuál planta se utilizaba, ¿verdad? La estamos descontextualizando y no es lo que queremos. Lo que queremos es tratar de entender cuál era la función que tenía esta planta en esa cultura o en esas culturas en específico. Uh-huh. Bueno, entonces aquí, quedándonos todavía en América, ¿verdad? Aquí queremos ilustrar nada más un poco, ¿verdad?, la gran diversidad de plantas psicoactivas que se han utilizado, que han sido utilizadas por las culturas indígenas o las culturas originarias. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí vemos el peyote del que estaba hablando ahora, los wixárika, ¿verdad?, que ellos le llaman el hermano mayor, ¿verdad?, o el venado. Y tenemos distintas plantas, ¿verdad? Está el toloache, por allá tenemos los hongos, tenemos el yopo que se sabe en la región esta de Haití, y varias plantas, ¿verdad? En realidad no vamos a abordarlas todas, ¿verdad?, porque no es el fin, pero sí la idea es como contextualizar en ese contexto de que es una diversidad inmensa de plantas, con compuestos muy diferentes, con efectos muy diferentes, pero sin embargo encontramos una constante, que es el chamanismo. El chamanismo, como profesión más antigua de la humanidad, persiste en todas estas culturas y adopta, ¿verdad?, y se adapta al ambiente en el que está para utilizar esas plantas, ¿verdad?, porque el humano no solo ocupa alimentarse, ¿verdad?, como vemos, ocupa refugio, ¿verdad?, ocupa muchas cosas, y en este sentido las plantas han sido fundamentales, y por supuesto en el contacto con los seres divinos o con los seres espirituales de la selva, por ejemplo. Entonces, en las culturas indígenas el uso siempre está contextualizado como un sacramento en contextos rituales muy, muy cuidados. La ingestión, por lo tanto, es restringida, no todos pueden consumir y no en todos los contextos se pueden consumir las sustancias, que en este sentido contrasta con la situación actual. Entonces, por ejemplo, hay tabúes específicos sobre cuándo, por ejemplo, y lo vimos Marco y yo con el caso del tabaco aquí en tiempos precolombinos, bueno, eso es más bien durante la colonia, de que, por ejemplo, en ciertas dietas se especificaba que no se podía consumir el tabaco, ¿verdad? Entonces hay un control muy estricto sobre el consumo de estas sustancias, ¿verdad? Y además se usan en distintos contextos, ¿verdad? Ya hablamos del chamanismo también, y como pueden observar, ¿verdad?, de lo que nos dicen estos indígenas, pues es un asunto espiritual, ¿verdad? Es un asunto que está íntimamente ligado con las prácticas espirituales. Y bueno, sabemos que a nivel bioquímico también, de manera curiosa, estas sustancias pueden favorecer ese tipo de experiencias. Eso se está investigando ahorita en la Universidad John Hopkins, por ejemplo, pero obviamente es el contexto también el que propicia ese tipo de experiencias. Entonces, más allá de los sistemas de curación, las plantas sagradas o las plantas psicoactivas o las plantas maestras también han sido utilizadas en la toma de decisiones, tanto a nivel del individuo como a nivel grupal. Y aquí es donde empezamos a ver este concepto, ¿verdad?, de que mencionó Marco, de la instrumentalización de las sustancias psicoactivas, de que esos estados alterados de conciencia pueden ser empleados para otros fines. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la arqueología andina se habla mucho de plantas de poder. Son plantas que le dan poder al individuo, y muchas veces este individuo es el chamán o el cacique, ¿verdad?, es el líder de la comunidad. Entonces, a diferencia del contexto actual, son estas personas las que consumen estas sustancias con finalidades muy específicas, ¿verdad?, tomar decisiones que tienen relevancia para toda la comunidad. Y eso se inscribe dentro de lo que el historiador de la religión llamó, Mircea Eliade llamó las técnicas arcaicas del éxtasis, que se las mencioné, ¿verdad?, distintas técnicas que el ser humano ha desarrollado a través del tiempo para modificar su conciencia y para navegar por esos estados alterados de conciencia.
y obviamente derivar algún beneficio, ¿verdad? Porque como venimos viendo, o sea, no es algo de nada más la loquera del momento, o sea, es las mismas visiones están inscritas dentro de la mitología, dentro de la cosmovisión de la cultura, y le dan sentido también a esas mismas visiones. Y bueno, Marco nos va a contar un poquito acá sobre lo que son las regiones arqueológicas de Costa Rica para ya irnos enfocando específicamente al contexto que nos compete. Bueno, y ya aterrizando un poco más en el país, en Costa Rica tenemos 3 regiones arqueológicas que se conformaron con distintos criterios. Primó sobre todo el criterio geográfico y ecológico, y además como la cultura material, elementos, digamos, de cultura material que se reunían en los mismos espacios y que generaron o que permitieron que algunos investigadores, sobre todo en la década de los 40, generaran estas 3 regiones, que es la región Gran Nicoya, que se encuentra en el Pacífico Norte del país, en Guanacaste específicamente, y se comparte con Nicaragua. La región central, que se subdivide en varias regiones, la subregión del Caribe, la subregión central, la subregión Pacífico Central, y la Gran Chiriquí, que se comparte con Panamá y que en el caso de Costa Rica corresponde al Pacífico Sur y se conoce como la subregión Biquís. Con respecto a lo que es las plantas psicoactivas que estaban presentes acá en tiempos precolombinos, vamos a mencionarlas nada más. Esto, digamos, no es que cada una de estas les vamos a mencionar, hay evidencia de su uso directo, pero sí que sabemos que estaban presentes, o sea, formaban parte de los sistemas vegetales que estaban presentes acá en tiempos precolombinos. La principal planta parece haber sido el tabaco. Aquí es importante que entendamos que hay por lo menos, al menos en Costa Rica, hay por lo menos 2 especies de tabaco. Una es el Nicotiana tabacum y el otro es Nicotiana rustica, que se le conoce como el tabaco silvestre. Ahora, la distinción la hacemos ¿por qué? Porque resulta que el tabaco silvestre, a diferencia del tabaco común y corriente, es un alucinógeno. Es una planta que genera visiones, es una planta que cambia el funcionamiento de la mente, la volición, una serie de aspectos. Y en apariencia los pueblos indígenas empleaban ambas especies. Luego, lo que es el cacao, bueno, todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Es un estimulante leve y era una planta muy importante para estas culturas, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos esta planta que se le conoce como churristate, y también le dicen Don Diego de día o Gloria de la mañana. Y en Costa Rica tenemos por lo menos 5 especies psicoactivas de esta planta. Ahí vamos a ver también que hay algunas evidencias que nos hacen pensar que tal vez estaban siendo utilizadas, pero aún se ocupa investigar más con respecto a eso. Luego, con respecto a los hongos, tenemos también una diversidad importante. Por ejemplo, el hongo matamoscas o hongo Amanita muscaria, ¿verdad? Que está presente sobre todo en zonas altas y que crece en simbiosis con ciertos árboles. Y luego tenemos también varias especies de hongos psilocibe, que también son hongos psicodélicos. Como les he mencionado, estas son sustancias que curiosamente no tienen un potencial de adicción, son sustancias con una toxicidad sumamente baja también, ¿verdad? Entonces, a diferencia de muchas, por ejemplo, drogas de uso común hoy en día como el alcohol, ¿verdad? Estas son sustancias que difieren radicalmente no solo en los efectos, sino también en la toxicidad y en otro tipo de aspectos. Y bueno, finalmente también tenemos varias plantas a partir de las cuales se hace la chicha, ¿verdad? Entonces, además del maíz y el pejibaye, para los cuales de hecho tenemos restos arqueobotánicos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, pequeñas mazorquitas que se han excavado en sitios arqueológicos, igual el pejibaye, ¿verdad? Pero también probablemente se usaba la yuca. Estas dos y la yuca eran las principales fuentes para hacer la chicha, y después también se usa el plátano, ¿verdad? Pero el plátano viene con los españoles y por eso no lo contamos acá. Y ahora Marco entonces les va a contar un poco sobre la investigación previa a que nosotros abordáramos el tema. Pues bueno, entonces un poco aquí la pregunta es ¿qué se había recopilado o qué se había publicado sobre este tópico en específico? La primera referencia que tenemos vinculada al consumo de alguna planta psicoactiva es la que nos da Fernández de Oviedo en 1959, donde menciona el consumo de chicha, y se menciona también el consumo de tabaco. En este caso, Fernández de Oviedo nos relata, digamos, el recibimiento del cacique Nambí,
y menciona que el cacique y algunos otros indígenas tenían en sus manos manojos de tabaco que, digamos, enrollaban en hojas, al parecer, de cabuya o de maíz, y estas eran fumadas por los diferentes individuos. Entonces, esta primera referencia no es solo no es solo la primera referencia, digamos, del consumo de alguna planta psicoactiva, sino que también la primera referencia del consumo de la nicotina per se, o sea, del tabaco. Además, hay que tener en contexto que esta planta, digamos, conformaba parte de un sistema de cultivo de azada, donde además se complementaba con cultivo de arboricultura, donde entre otras plantas también se menciona la presencia del cacao y del maíz. Posteriormente, Doris Stone, para esta misma región, menciona la presencia de pequeñas pipas, o que en algunos casos tenían dos tubitos, menciona ella, pero hace una mención muy breve para esta región. En 1977, además nos menciona que en el sitio El Hacha, que es un sitio ubicado en la cordillera volcánica de Guanacaste, que en este sitio se encuentra en una tumba un artefacto cerámico con forma fungimorfe, que presenta, entre otros motivos decorativos, anillos o modelados, digamos, alrededor de la pieza, y además presenta individuos que se encuentran, por decirlo de alguna manera, como de forma invertida. O sea, si esta es la presencia si esta es la forma del hongo, estaban boca arriba. Esta es la primera evidencia que tenemos sobre asociada, digamos, a un posible consumo de hongos psicoactivos. En 1991, Ursula Jones realiza un trabajo donde menciona que hay varias líneas de evidencia, varios artefactos que podrían vincularse con el uso y consumo de algunas plantas psicoactivas y de hongos psicoactivos. Entonces hace referencia específicamente al hongo del sitio El Hacha, que había reportado Doris Stone en el 77, y además hace referencia a este metate que tenemos en pantalla, donde se encuentra un individuo en el plato, flanqueado por dos motivos que ella vincula, y en parte de su investigación lo asocian con el hongo Amanita muscaria. Aquí tuvimos, José y yo, una discusión bastante interesante, porque resulta que parece que el Amanita muscaria no crece per se digamos, en el área de Guanacaste, sino más bien como en espacios altos, como en los bosques del Irazú, en Prusia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo le decía a José, una posibilidad podría ser que se utilizara este tipo de planta como intercambio. Podría ser una posibilidad. Dado que una de las preguntas que frecuentemente nos hacemos los arqueólogos, posteriormente, para épocas más tardías, es qué tipo de, digamos, de cultura material o de plantas estaban intercambiando entre Guanacaste y el Valle Central, tomando en consideración que tenemos varios sitios donde hay cerámica policroma de Guanacaste en el Valle Central, pero no tenemos evidencia de cultura material del Valle Central de Guanacaste. Entonces, una posibilidad que se abre como una línea de investigación a contrastar en el futuro es que este tipo de insumos se utilizara, digamos, como medio de intercambio. Posteriormente, y más hacia la región central, específicamente para el Caribe, Jorge Limes, en 1938, publica un trabajo que se llama Suquia Sugurisogro, breves notas etnológicas sobre los indios de Costa Rica, y en él menciona que existen unas figuras antropomorfas que se encuentran acuclilladas, con una mano en la cabeza y con otra sostienen un puro, o una flauta o algo de comer. Él no se termina, digamos, lo deja abierto a la posibilidad.
Este estudio es muy importante porque él lo que hace es un estudio comparativo de la cultura material per se con las prácticas de los grupos cabécares y bribris. Y a partir de ahí él menciona la posibilidad de que estas sean representaciones de suquias o de isogros. En 1951, Lines, también en un artículo de La Nación, menciona la presencia de pipas o inhaladores, y menciona que son utilizados como parte del complejo, digamos, que utilizan los chamanes para acceder a otros planos de conciencia. Posteriormente, en 1954, en el libro Taxonomía de la Arqueología de Costa Rica, el mismo Jorge Lines nos da la primera descripción de las pipas y los inhaladores, y nos menciona que entiende por pipa como un utensilio compuesto de un depósito o hornilla vertical para quemar el tabaco y un tubo para aspirarlo. Y además menciona que en Costa Rica hay algunos ejemplares que tienen dos tubos que pudieron haber sido utilizados para la inhalación nasal, y las vincula con el consumo de cojoba y del tabaco. Entonces, lo importante de esta referencia es que don Jorge Lines, ya desde 1954, se aproxima desde un punto de vista funcional para entender este tipo de artefactos, no solo, digamos, utilizando referencias etnográficas, sino que hace una aproximación un poco más formal desde el punto de vista arqueológico. Después, en 1966, Doris Stone menciona también y vincula directamente con el Caribe de Costa Rica los artefactos, las pipas y los inhaladores, y menciona el consumo de la cojoba y del tabaco como parte, digamos, de esta región. Y en el 77 propone que los inhaladores fueron utilizados también para el consumo de cojoba, y los vincula temporalmente con la fase del bosque. Entonces es la primera que trata, digamos, de aproximarse cronológicamente a la ubicación de este tipo de artefactos. En el 2009, Michael Snarkis publica un artículo en el Tico Times donde menciona la identificación del Gloria del Morning Glory, y él habla de que lo encontraron en unas tumbas en el sitio Senada, que lo encontraron en unas tumbas, en unos depósitos campaniformes. Algunos arqueólogos consideran que estos depósitos campaniformes son tumbas de botella. Otros arqueólogos consideran que fueron espacios que se utilizaron para almacenar algunos alimentos. Snarkis hace la referencia específica y sobre el conjunto, digamos, de macroflora que encontró en este contexto en específico, y menciona que es tal vez el más rico que hay para el país. Aida Blanco y Silvia Salgado hacen un artículo pequeñito sobre este sitio. Sin embargo, aunque mencionan la presencia de estos restos macrobotánicos, no hacen énfasis, digamos, en la mención que hace Michael Snarkis. Entonces no logramos, digamos, encontrar análisis más específicos sobre este hallazgo. En el 2002, Ricardo Vázquez excava en el sitio Canadá, en una tumba de cajón, en una tumba de corredor, que es tal vez el contexto más claro que existe para aproximarnos a este tema. Excava una pipa que estaba tapada la boca con una escudilla. Entonces este es tal vez como el contexto más claro que tenemos, y son los artefactos de los cuales podríamos obtener evidencia más fidedigna. Y en el 2010, el mismo Ricardo Vázquez hace una aproximación interpretativa al petroglifo que se encuentra en Casa Presidencial, que proviene de la zona de Upala. En este trabajo, Ricardo intenta comprender, digamos, a nivel estilístico este petroglifo, y entonces menciona que se encuentra un personaje que tiene características faciales que podrían estarse vinculando con
la alteración de la conciencia. Entre ellos habla como de los ojos, de la secreción nasal que tiene la nariz, y habla de la posibilidad de que haya de que esté representando una cefalografía. En esto, Ricardo lo que quiere tratar de decir es que desde la cabeza, si logran notar en el motivo, se logra ver como unas líneas hacia atrás, donde se pueden ver algunos motivos de aves. Entonces, básicamente Ricardo lo que menciona es que este individuo que había consumido y que estaba en ese momento teniendo una alteración de la conciencia, las representaciones estaban vinculadas sobre todo con colibríes y con zopilote rey. Entonces, una vez que teníamos como este panorama sobre lo que se había escrito en el país, les presento un poco como cuáles fueron los siguientes pasos que seguimos. En primera instancia, bueno, pues la etapa de gabinete buscó donde tratamos de identificar documentos etnográficos, históricos, farmacológicos, de diferentes líneas que nos permitieran tener los insumos necesarios para comprender, digamos, este fenómeno en específico. Posteriormente hicimos el análisis de materiales. Digamos, la bibliografía fue la que nos permitió identificar esos materiales, ¿verdad? Ya sabíamos por medio de los trabajos de Lines, Stone, qué tipo de artefactos teníamos que buscar. Entonces, pues bueno, vinimos a los museos, trabajamos con la colección del Museo del Banco Central y trabajamos también con la colección del Museo Nacional, y tuvimos una muestra de 46 artefactos, entre pipas, inhaladores, algunas esculturas antropomorfas, y algunos otros artefactos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que aún no hemos hecho? No hemos trabajado a profundidad con poblaciones indígenas, que es una de las cosas que queremos hacer. Queremos tratar de entender, aproximándonos, digamos, un poco a nivel etnoarqueológico, con poblaciones indígenas. Sabemos que hay algunos grupos como los Noves y los Bribris que aún consumen tabaco en pipas, entonces queremos hacer una aproximación un poco etnoarqueológica. Y queremos también hacer algunos trabajos de análisis especializados, como la extracción a partir de los microporos de las pipas, para poder corroborar que efectivamente las plantas que estamos planteando en este trabajo fueron las que se utilizaron. Entonces eso implicaría no solo la extracción de las muestras a partir de los microporos de la cerámica, sino también los análisis macrobotánicos correspondientes. Muy bien, entonces ya pasamos a cada una de las regiones específicas que mencionamos. Aquí quería aclarar que Marco mencionó la cojoa, ¿verdad? Esa no la vimos. Resulta que es una planta, es un alucinógeno, pero que en apariencia no estaba presente acá en tiempos precolombinos. Ahora, lo interesante es que encontramos una serie de artefactos que de alguna manera nos remiten a su consumo. Entonces de ahí inferimos que si esta planta estaba siendo consumida, tenía que haber sido conseguida, ¿verdad?, por intercambio o por viajes de algunos de los chamanes o de los caciques. Algo muy interesante es que el ritual de la cojoa implica usar una espátula vómica, una espátula con la cual uno vomita antes de usar el rapé que se insufla. Y curiosamente encontramos en Guanacaste, aquí no pusimos la foto, pero encontramos en Guanacaste, es una nada más, hay varias. Se ha encontrado una de estas espátulas vómicas que es idéntica a las que se encuentran en Haití y en esta región. Entonces es una evidencia indirecta, ¿verdad? La única manera de que vamos a tener la certeza de si la cojoa se consumía o no es ya analizando las pipas y los inhaladores, ¿verdad? Y tener la oportunidad de ver los restos que ahí recuperemos, y analizarlos bioquímicamente o morfológicamente para intentar determinar cuál era la planta que estaba siendo consumida. Bueno, ya vimos los hongos. En realidad hay 3 efigies en forma de hongo. Lo interesante de estas efigies es que, a diferencia de otras que por ejemplo se han encontrado en Guatemala o en México, que son pequeñitas y de un uso probablemente utilitario, ¿verdad?, porque son muy toscas, son hechas de piedra, o sea, no tienen esos diseños. Por ejemplo, algo muy interesante de estas es ese diseño invertido que tienen de un animal que, bueno, no estamos seguros de qué animal sea, incluso podría ser un antropomorfo, ¿verdad? Aunque
no sé por qué a mí me remite como a un mono, yo no sé, o sea, en su momento lo habíamos hablado, ¿verdad? Y este otro que tiene también una cara, es como una persona acuclillada, pero está invertida, ¿verdad? Entonces, esos motivos nos llevan a pensar que esto está representando de alguna manera el cambio en el estado de conciencia que se da cuando se consumen los hongos alucinógenos, ¿verdad? ¿Qué manera más sencilla de representar un cambio de percepción que ponerse al revés, ¿verdad? Obviamente estos son hipótesis, ¿verdad? Y son líneas como elementos de juicio que venimos incorporando para hacer esas interpretaciones. Si bien son hipótesis de trabajo, tenemos distintas líneas de evidencia. Sabemos que habían hongos psicoactivos en el territorio costarricense en tiempos precolombinos, y encontramos esta serie de líneas de evidencia, ¿verdad?, que de alguna manera hacen que sea razonable la hipótesis. Obviamente no es algo que tenemos como una certeza. Ok. Bueno, entonces, para la Gran Nicoya, además de... Aquí vamos a hacer un breve repaso, digamos, por cada una de las regiones y cuál es la evidencia que hay. Para la Gran Nicoya, aparte de las efigies de cerámica y del metate que tiene representación de hongo, también tenemos la presencia de inhaladores y pipas, en este caso en específico. Las pipas, bueno, los inhaladores y las pipas son del tipo Marbella punzonado, y también tenemos del tipo mora policroma variedad guaval. Las pipas y los inhaladores tienen motivos o son representaciones abimorfas y antropomorfas, y cronológicamente se ubican durante la fase de Tepisque, a partir del 500 a.C. Tenemos poca evidencia para la fase de Bagaces y poca evidencia para, digamos, la parte temprana del Zapoa. En cuanto a la región arqueológica central, tenemos la presencia de esculturas antropomorfas, tanto en cerámica como en lítica, que, como les mencioné antes, en algunos casos se sostienen la cabeza o se sostienen las rodillas y parece que están fumando algún objeto o algún puro. También tenemos figurillas antropomorfas en cerámica, asociadas con el tipo bosque rojo. Tenemos pipas sencillas que están vinculadas o están asociadas con el tipo bosque rojo sobreagamuzado y bosque rojo. Y también tenemos representaciones, en el caso de los inhaladores, que son del tipo bosque rojo y bosque rojo sobreagamuzado, de aves y de figuras antropomorfas. Un elemento interesante que logramos identificar, que no se había mencionado, digamos, en alguna otra publicación, son las representaciones antropomorfas de específicamente los inhaladores, donde podemos ver en algunos casos de manera clara la presencia de la cabeza, de la sección media, de los brazos, inclusive de los genitales. Ahí la foto no ayuda mucho, pero ahí están. Y cómo se va generando una estilización, tal vez un poco más abstracta. En algunos casos no se presentan los genitales, y en otros casos pues no se presenta del todo la cabeza, pero la idea continúa, digamos, en este tipo de inhaladores. Ricardo Vázquez, al final de su artículo, menciona que los sentimientos se reflejan en algunas culturas, como la cultura bribri, en el hígado, o sea, en la sección media. A nosotros nos llama mucho la atención que sea justamente la sección media donde está la hornilla, ¿verdad? Entonces, podríamos vincular el consumo de la planta en específico con un cambio de emociones, ¿verdad? Es una hipótesis que se podría plantear a partir de la evidencia material. En el caso del Caribe Central, entonces tenemos una, digamos, fuerte evidencia a nivel material del consumo de plantas a través de distintos artefactos, como son las figurillas antropomorfas que están consumiendo, las pipas y los inhaladores. Durante la fase tenemos un pequeño, digamos, vacío en la selva y en el periodo madera, donde no se presenta, digamos, evidencia per se, y posteriormente es hasta la cabaña, entre el 1000 y el 1500 después de Cristo, que volvemos a tener evidencia material explícita, esta vez no
vinculada con el consumo propiamente, ¿verdad? Como si pasa en el bosque, donde tenemos las pipas y los inhaladores, sino a través de representaciones de las figurillas antropomorfas. Otro elemento interesante que podemos ver aquí es que se da un cambio en el tipo de consumo. Durante el bosque podemos ver que se da un consumo a través de la inhalación nasal y un consumo, digamos, a través de vía oral, ¿verdad? A través del fumado. Y en el periodo, o en época más tardía, no vemos evidencia explícita, no tenemos artefactos explícitos de consumo, sino que tenemos la representación, posiblemente un cambio en la tradición del consumo, que pasa de pipas y inhaladores al consumo por medio de puros de tabaco, ¿verdad? Y tenemos la referencia de Fernández de Oviedo, que nos menciona, ¿verdad?, el uso de estos puros. Entonces ahí podemos ir ligando, digamos, este cambio en la tradición propiamente. Pues bueno, esto es un poco los artefactos del sitio Canadá. Se encontraron de esta manera, así la pipa con la boca hacia arriba y la escobilla boca abajo. Lo interesante de eso es que también lo pudimos vincular con una cita de María Eugenia Bossoli, donde ella menciona un proceso de curación y menciona que está el fogón con los cimamastes, que son 3 piedritas que se colocan para mantener el fuego, y se coloca la pipa sobre una vasija cerámica, donde además están colocados el zainillo, ¿verdad?, que es la lotería, como se conoce popularmente, que es una de las plantas que utilizan algunos suquias para hacer los procesos de curación. Entonces, el contexto, digamos, que Ricardo encontró, pues podríamos ver ahí un paralelismo, digamos, con la cita de doña María Eugenia Bossoli posteriormente. El otro sitio donde tenemos evidencia de pipas, bueno, hay 2, el sitio Porvenir y el sitio La Montaña. Sin embargo, de estos no hay una descripción tan detallada de los contextos de excavación. Por eso les mencionaba, digamos, la importancia de las pipas del sitio Canadá, porque en ese sí tenemos un contexto muy bien controlado y muy bien descrito, que nos permite, digamos, confiar en que no hubo una alteración o no hubo una contaminación de materiales sobre esos artefactos en específico. En el caso de la subregión de Iquís, tenemos evidencia indirecta del posible consumo de hongos a través, por ejemplo, de colgantes del estilo Darién, donde podemos ver la representación de algunos hongos, probablemente psilocibes, o algunos otros colgantes, ¿verdad?, que tienen también lo que pareciera ser representaciones de hongos. Y además tenemos la presencia de unos artefactos conocidos como poporos en Colombia. En el caso de Costa Rica tenemos en oro, que es un ejemplar único, y posiblemente, por comunicación personal de Priscila Molina, que es la curadora del museo, sea un artefacto que vino por intercambio. Y en el Museo del JAE tenemos también la presencia de 2 pequeños poporos de cerámica que pudieron haber sido utilizados para el consumo de la coca. ¿Okay? Entonces, esos artefactos lo que sirven son como receptáculos, o sirven para almacenar la cal, que es uno de los elementos que potencia la coca. Entonces, básicamente, constantemente la persona que está consumiendo introduce un palillo en este poporo, lo llena de cal y está mascando o llenando, digamos, de saliva constantemente la boca para hacer el consumo vía oral. En el caso de la región Chiriquí, lo interesante es que son artefactos que se encuentran a partir de 750 después de Cristo. Entonces, en comparación, digamos, con las otras 2 regiones, tenemos un consumo un poco más tardío y una tradición distinta. Aquí no vemos consumo de tabaco propiamente a través de la cultura material, pero sí vemos la posibilidad de que se haya consumido hongos y la hoja de la coca. Este es un cuadro resumen, digamos, de los diferentes sitios y con los tipos de evidencia. Entonces tenemos el sitio El Porvenir, donde hay inhaladores, el sitio Canadá, donde encontramos la pipa, el sitio El Hacha, donde se encontró la escultura cerámica con forma de hongo, el sitio Senada, donde hay restos botánicos de Morning Glory, Colonia Blanca, que es el sitio que se encuentra en Upala y donde
donde estaba el petrograbado que se encuentra en Casa Presidencial, y el sitio de la montaña donde también se encontraron inhaladores. Y esto es, bueno, un poco como la distribución espacial de los diferentes sitios. Como ven, son pocos los sitios de los cuales podemos hablar, y son más escasos los sitios en los cuales tenemos contextos excavados con rigurosidad. Entonces, es claro que la aproximación que nosotros estamos haciendo o sea, tenemos que hacerla con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, un poco lo que tratamos de hacer aquí es presentarles la evidencia material, y ojalá ustedes también tengan insumos para, digamos, alimentar esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia material propiamente? Bueno, hay en el caso de la Gran Nicoya, tenemos el posible consumo de hongos, el consumo de tabaco, y se da una tradición de consumo por medio de vía nasal y de vía oral, que posteriormente se abandona durante el periodo de gases. En el caso de los inhaladores no tenemos evidencia de eso, pero se retoma durante un periodo un poco más tardío, y sí podemos ver también un cambio en la representación de los motivos en esta región en específico. Antes teníamos motivos abimorfos y isomorfos, y ahora lo que tenemos son motivos, bueno, en el caso del periodo Zapoa tenemos motivos antropomorfos. Para el caso de la región Caribe Central, o en la región central, subregión Caribe, tenemos la evidencia de las figurillas antropomorfas que están consumiendo por medio de pipas. Tenemos los inhaladores y tenemos las pipas, y se da un abandono, digamos, o no se ve explícitamente, digamos, durante el periodo durante la selva y madera, el consumo, y posteriormente en la cabaña tenemos otra vez representaciones, pero esta vez con una tradición distinta. Y en el caso de Diquís, pues bueno, el consumo de coca y posiblemente de algunos hongos, pero consideramos nosotros una tradición que probablemente sea producto del contacto con poblaciones al sur de América, Colombia o Panamá. Entonces, digamos, también ahí cabe agregar que algo muy interesante que encontramos, que la mayoría de la evidencia material se concentra en un periodo específico, que es el periodo que va más o menos del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Lo interesante es que justamente durante este periodo es cuando están surgiendo las primeras formaciones sociopolíticas, es decir, están surgiendo nuevas formas de organización social. Entonces, obviamente esto no es evidencia de que eso tuvo un rol ahí, pero es interesante ver que hay una coincidencia en el tiempo, ¿verdad?, con esos procesos culturales que son muy relevantes para entender el surgimiento de lo que son las sociedades cacicales, ¿verdad?, que son lo que vimos al inicio. Pero bueno, eso era un poco para ejemplificar la transición, digamos, en la tradición de consumo de pipas a inhaladores. Y también, pues bueno, hablar un poco de que una de las hipótesis de trabajo que logramos proponer, y creo que solventar un poco más, es la diferencia a nivel funcional de algunos de esos artefactos. Nosotros consideramos que las pipas están vinculadas más a procesos de sanación, ¿verdad? Y esto lo vimos en las diferentes referencias bibliográficas, tanto etnográficas como históricas, donde se menciona el uso de pipas para soplar sobre la persona que aqueja, digamos, que tiene alguna enfermedad, y los inhaladores estarían vinculados sobre todo con el consumo para la toma de algunas decisiones. ¿Okay? Entonces, en este caso en específico, lo que proponemos es que la alteración de la conciencia por medio del uso de rapés, de tabaco o de alguna otra sustancia pudo haber estado involucrada en la facilitación, digamos, o en generar, digamos, el apoyo a la persona que tenía que tomar alguna decisión, o que esa persona recurriera a un personaje que podía consumir esta planta para solicitar, digamos, consejo en torno a la toma de algunas decisiones.
Es interesante ver que, aunque si bien es cierto, no es en todos los inhaladores, sí hay algunos inhaladores que presentan una especie como de argolla para colgar el artefacto digamos, en el pecho. Entonces esto también podría estar vinculado con la especialización, digamos, del personaje, que no eran todos los personajes los que podían, no eran todas las personas que podían consumir, ¿verdad?, ese tipo de planta a través de la inhalación nasal, sino más bien que eran personajes tal vez específicos y que por eso, al igual que el jade y que el oro, este tipo de artefactos servían para representar al resto, digamos, esa posibilidad. Si quieres, vuelvo un toquecito, Marco, nada más. Ahí como para, digamos, no sé si, ahí no se nota mucho, ¿verdad? Pero esos orificios que tiene para colgar, tiene huellas de uso, ¿verdad? Lo que nos indica que fueron usados, ¿verdad? No es solo un adorno de ahí. Y ninguna de las pipas que hemos examinado tiene los orificios para colgar, como dije, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar que estos artefactos no eran solo para consumir sustancias, sino que eran un símbolo de poder, ¿verdad?, que ostentaba un personaje que de alguna manera sería algo análogo a Lucécol o a Lucécar entre los bríbiris y cabécares, que es una especie de sacerdote, ¿verdad? El chamán o el agua, ¿verdad?, como se le llama en estas culturas, es principalmente un sanador, ¿verdad? Es un líder también semi-informal, ¿verdad?, pero principalmente su función es la sanación, mientras que por otro lado el Lucécol o el Lucécar, ¿verdad?, tenía una función más de tipo sacerdotal, propiciar a los seres sobrenaturales, hacer ritos de protección, ¿verdad? Y como dice Marco, ¿verdad?, encontramos artefactos de oro, artefactos de jade que eran colgantes y que se entiende que de alguna manera eran estos símbolos de poder. Entonces, al nosotros encontrar este tipo de orificios solo en los inhaladores, pensamos que la función también iba por ese lado, porque claramente era un artefacto que se usaba públicamente y que inmediatamente usted lo veía y sabía quién era esa persona. Ese era un símbolo de que esa persona tenía un contacto directo con lo sagrado o con los seres sobrenaturales. Pasemos ahora sí. Y bueno, aquí ya se lo mencioné un poco, ¿verdad? Pero es interesante, como les mencioné, ¿verdad?, en las tres efigies con forma de hongo, que encontramos estos elementos, ya sean antropomorfos o zoomorfos, si es que es un animal, ¿verdad?, que están invertidos. Lo que nos lleva, digamos, a sugerir la posibilidad de que estos artefactos estaban asociados al consumo de sustancias psicoactivas, de los hongos. No es claro tampoco, o sea, cuál era el ritual, cuál era el rol que jugaban esos artefactos en esos supuestos rituales de consumo de hongos, no lo sabemos. Y la idea es buscar maneras en que podamos explicitar formas en las que podamos contrastar estas hipótesis. Como les decía, lo interesante es que son hongos muy grandes, a diferencia de los restos de efigies hongo que se han encontrado en América Central. Estos son muy grandes, el trabajo artístico es muy sofisticado también. Además, encontramos uno de los hongos en una tumba asociado con Hades, ¿verdad? Entonces todo esto nos lleva a pensar que era o sea, tenía algún rol en este tipo de prácticas de consumo de hongos. Y si quiere, pasemos. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Nada más quería mencionarles entonces con respecto a cuál era la relevancia cultural de este consumo, ¿verdad? Nosotros pensamos que hay por lo menos 3 ámbitos en los cuales era importante. El principal, como lo vemos, es la sanación chamanística, ¿verdad? El tabaco en este caso es como un ayudante, porque el agua, o sea, lo que sabemos a nivel etnográfico es que el agua usa el tabaco para purificar, usa el tabaco para alejar a los malos espíritus, o sea, tiene distintas funciones. Pero principalmente fumado, ¿verdad? Fumado y se sopla el humo. Por otro lado, eventos sociales y ceremoniales, o sea, un uso más de ocio, un uso más recreativo, que como lo mencionaba Marco, ¿verdad?, tenemos la referencia etnográfica específica del recibimiento del cacique Nambí, en el cual vemos que se consumen grandes cantidades de chicha, grandes cantidades de tabaco, grandes cantidades de cacao también, y queda claro que son plantas muy importantes para estos grupos, que las cultivan con gran esmero, ¿verdad? Y son consumibles de alguna manera especiales, ¿verdad?, que se dejan solo para esos eventos importantes, ¿verdad? Entonces el mismo consumo de ocio o el mismo consumo lúdico está también ritualizado, ¿verdad? O sea, está siempre controlado, está siempre dirigido, está contextualizado, un poco como para contrastar con la situación actual de hoy que tenemos con el tema de las drogas, en el cual usualmente se consumen sin este tipo de contextos y a veces
eso genera muchos riesgos, ¿verdad? Genera muchos riesgos porque no tenemos las tradiciones chamánicas, no tenemos toda esa serie de contextos y demás que nos van a permitir de alguna manera extraer los beneficios que estas gentes lograban extraer. Y finalmente, lo que creemos, ya sea que el tabaco insuflado, ¿verdad? O la cojoa insuflada, junto con los hongos que probablemente formaban una parte importante de estas actividades rituales, sobre todo de los líderes religiosos o líderes políticos religiosos. Evidencia de esto la encontramos, por ejemplo, como les mencionaba, de que el hongo lo encontramos en una tumba, en asociación con jades, de que solo los inhaladores tienen orificios con huellas de uso que nos hacen pensar que eran usados como símbolos de poder. También la estandarización de la producción de los inhaladores y de las pipas y de todos esos artefactos es una evidencia también de la importancia social de las acciones que llevaban a cabo estos individuos que utilizaban estos instrumentos. Y digamos, hay un concepto muy interesante de John Hobbes que habla de que una de las fuentes más importantes de autoridad en la América Central precolombina era la capacidad de lidiar con macroenfermedades, o sea, con plagas, con sequías, con este tipo de cosas. Entonces, los líderes espirituales, ¿verdad?, que vendrían a ser algo así como el Usécol, el Usécol de Talamanca, lo que sabemos también a nivel continental es que se usan esas plantas para poder visualizar esos problemas, esos macroproblemas a nivel social o a nivel natural, y entonces de alguna manera poder referirse a esas macroenfermedades. Entonces es interesante ver que, por ejemplo, el agua lo que lidia son con las microenfermedades, o sea, la enfermedad del individuo, mientras que estos individuos líderes, o lo que llamaríamos el cacique, ¿verdad?, tiene funciones mágico-religiosas dirigidas a propiciar a los seres sobrenaturales, sobre todo, pero a un nivel del colectivo. Por ejemplo, el Usécol solo lo buscaban, ¿verdad?, cuando había un problema que afectaba tanto a las comunidades Bribri como Cabecar, y es un individuo que vive aparte de la comunidad, es un individuo que se le tiene mucho respeto, se le tiene mucho miedo, por ese mismo poder mágico religioso que supuestamente posee. Si quiere pasar, ¿no? Y bueno, entonces ya como conclusiones, ¿verdad?, nosotros creemos que el uso en sí, del uso curativo, estuvo presente tanto en sociedades tribales como en sociedades cacicales, o sea, en las sociedades más simples como en las más complejas. Con respecto a la dinámica cultural, consideramos que el efecto más significativo del consumo de estas plantas y hongos se dio durante ese periodo que les mencionaba, ¿verdad?, en el cual empiezan a surgir las primeras formaciones sociopolíticas. Vemos, como nos mostró Marco, ¿verdad?, con esas líneas del tiempo, que posteriormente la evidencia arqueológica no necesariamente desaparece, ¿verdad?, pero es menor. Parece haber que el consumo ya no es tan importante. Y bueno, eso tiene sentido, ¿verdad? A nivel global también vemos que conforme la complejidad sociopolítica aumenta, disminuye las instancias en que se consumen este tipo de sustancias, en contextos ritualizados, ¿verdad? Y se pasa a una religiosidad que es un poco más de doctrina, más, o sea, ya no está tan presente ese aspecto de entrar en contacto directo con los seres sobrenaturales, sino que el sacerdote de alguna manera los propicia y demás, pero él no los controla, mientras que el chamán sí los controla entrando en el éxtasis mediante las plantas sagradas. Y bueno, perdón Marco, que el hecho de que la gran mayoría de artefactos que examinamos y que se describen en la literatura fueron excavados en contextos funerarios o en tumbas. Entonces esto también de alguna manera o sea, creemos que nos indica que el consumo era para ocasiones especiales, ¿verdad?, en los ritos funerarios o en el recibimiento de un cacique, ¿verdad? O sea, era algo cotidiano, pero no era algo de uso diario, ¿verdad?, por lo que costaba producir las plantas y demás, ¿verdad?, lo que costaba tener suficiente chicha, por ejemplo, para poder festejar toda la comunidad. Y bueno, eso ya lo he mencionado, ¿verdad?, que creemos que hay un rol instrumental de estas plantas en este proceso de complejificación. Obviamente eso es una hipótesis de trabajo y la idea es seguir trabajando sobre estas líneas para poder contrastar empíricamente estas ideas que tenemos. Y pues bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Pues bueno, hacer los análisis paleobotánicos y bioquímicos es una de nuestras prioridades, para poder hablarles ya ahora sí con certeza de qué encontramos en las pipas y en los inhaladores. Hacer excavaciones específicas en sitios donde sabemos que hay este tipo de evidencia,
para tratar de tener un control adecuado o más, digamos, más controlado de las diferentes excavaciones y de los contextos per se. Establecer o tratar de generar líneas de recolección de los artefactos, porque generalmente los artefactos, aunque se recogen con cierto cuidado, hay tal vez algún grado de evidencia que se pierde. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es investigando bastante y leyendo literatura para ver cuáles son los tipos de recolección específica que se pueden hacer para este tipo de artefactos y sugerirlo a los colegas. Y pues bueno, hacer trabajo etnográfico en las diferentes poblaciones del país y hacer análisis composicionales de los artefactos. Y muchas gracias. Espero que tengan muchas dudas. ¿Alguien tiene una pregunta o algún comentario que quieran hacer? ¿El micrófono? Sí, no, para que puedan escuchar todo mejor. Muy interesante, en realidad los felicito a ambos. Tal vez como con la parte de trabajo etnográfico, me parece muy interesante también que piensen en eventos, digamos, no separados, por ejemplo lo del tabaco con el consumo de chicha. Tuve la oportunidad, a pesar de que era una actividad un poco turística, de estar la semana pasada en Cotobruz, en el territorio indígena de Nove, y pues pude estar compartiendo con la gente ahí, ¿verdad? Entonces, el consumo de tabaco, chicha y fumar, por parte además de ciertas personas en específico, durante toda la noche, no es casual. O sea, hay muchos elementos que refuerzan eso y que son personajes, digamos, que ha sido muy interesante. Los ojos se han volcado mucho, yo siento, en ciertos momentos a trabajar sobre Talamanca, pero hay otras zonas como en el sur donde me parece como muy importante ver esos otros registros contemporáneos que pueden sugerir, ¿verdad? Y revisar tradición oral y otras cosas. Eso por un lado, porque también ahí hay algunos personajes que dentro de la oralidad y el lenguaje Noe todavía recuerdan. Por ejemplo, el Dawiek, que es personas de cierto rango, lo más cercano que podría tal vez traducirlos como un chamán, recordando que el chamán es un concepto completamente occidental. Eso por un lado, digamos, hay que referirse mucho a la oralidad indígena, creo que puede darles bastantes pistas, por un lado. Y lo otro también, que les iba a preguntar sobre, digamos, la muestra que trabajaron ustedes, pues no lo mencionan, porque sé que están trabajando obviamente sobre el registro, pero tampoco es descabellado no decir la idea de que hay un montón de materiales orgánicos que posiblemente no se está encontrando la evidencia tan fácil, ¿verdad? Y que pueden estar presentes, por ejemplo, con lo de los poporos. En el caso costarricense, posiblemente no necesariamente se estaban utilizando muchas cosas de cerámica o de oro, pero por ejemplo en el Museo de Oro de Colombia hay ejemplos de poporos que en su base lo que tienen son, ¿cómo es que se llama? Otro tipo de plantas o de frutos, como por ejemplo lo que se utiliza para tallar, ¿cómo se llama? El jícaro. Los jícaros pequeños los jícaros se utilizan mucho para esa función, la misma función del poporo. Entonces, y también para la toma del cacao es lo que se utiliza. Entonces, digamos, no es una idea, digamos, descabellada, simplemente de que posiblemente el registro arqueológico, además, pues con estos climas, ¿verdad? Hay muchas cosas que lamentablemente se pierden. Entonces creo que es importante también pensar como
por lo menos sugerir que posiblemente la muestra es obviamente muchísimo más amplia y demás. Insisto, están trabajando sobre el registro, pero también no es descabellado pensar en que hay un montón de evidencia que no está llegando al presente, ¿verdad? Como tal. De hecho, Nati, perdón, en el artículo sí lo mencionamos, como la posibilidad de que hayan artefactos que no se conservaron en el registro arqueológico. No descartamos, por ejemplo, la elaboración de pipas de madera o de hueso, ¿verdad? Que tal vez no se han excavado o que tal vez se deterioraron y se perdieron con el tiempo. Si viste en la foto, ¿verdad?, que yo puse donde estaba hablando un poco como de los poporos, eso es, pues justamente es un jícaro, y lo interesante de eso es, digamos, el consumo. Eso es de un indígena Kogi, ¿verdad?, de Colombia. Y lo interesante es la huella de uso que generan, porque la limpieza constante del palito, digamos, con el que se introducen la cal, genera una huella de uso muy clara. Entonces habría que ver, digamos, en el caso de la cerámica y de los poporos de cerámica y el poporo de oro, si podemos identificar alguna huella, digamos, de limpieza que se esté dando, porque sí lo hacen con el mismo artefacto. Pero sí, no descartamos en el caso digamos, de las pipas y los inhaladores que se hayan elaborado, digamos, con algún otro tipo de materialidad que no se haya conservado en el registro arqueológico. Aquí lo que queremos presentar es, pues bueno, lo que se conservó y lo que creemos nos puede generar certeza de cuáles fueron los diferentes tipos de consumo y, digamos, de qué tipo fue que se generó esa forma de consumo, ¿verdad? Después, bueno, pues vos me pasaste las fotos en territorio 9 y pues sí, un poco la idea no es trabajar específicamente con los bribris y los cabécares, sino tener un trabajo un poco más amplio y ver elementos en común de las diferentes poblaciones para tener un espectro más general, digamos, del consumo de este tipo de plantas. No irnos específicamente a los bribris consumen de esta manera, sino en las poblaciones indígenas de Costa Rica se pudo haber consumido de esta manera. O sea, tener como insumos más generales y no tanto específicos, porque somos conscientes, digamos, de la distancia temporal y de los procesos, digamos, de aculturación que han tenido estas poblaciones. Entonces queremos también tener cuidado con esa aproximación. Pero tal vez destacar es que las cojoba, escriben con H, ¿es parte del género cojoba, como el lorito, o es un nombre? Ok, sí, no, vieras que el nombre científico es Anadenanthera peregrina. Es una fabácea, es de la misma familia del lorito, ¿verdad? Pero sí, es una planta diferente. Acá en Costa Rica tenemos, por ejemplo, el género Albizia, que es muy parecido, y otros géneros que son de la misma familia, ¿verdad? La fabácea, pero parece que la cojoba en sí, digamos, hoy en día entiendo que uno la puede encontrar acá, pero que es introducida, ¿verdad? Nosotros tuvimos nos ayudó muchísimo poder conversar con el doctor Barry Hamel del INVIO, ¿verdad? Y también nos ayudó mucho el señor Agustín Contreras, que es el etnobotánico del Arca de las Hierbas, para delimitar este asunto de la distribución biogeográfica, porque por ejemplo, acá en Costa Rica hoy encontramos, por ejemplo, la reina de la noche, ¿verdad? Pero resulta que la reina de la noche es una adición reciente a la flora costarricense, entonces no tendría ningún sentido pensar que era utilizada por los indígenas porque ni siquiera estaba aquí, ¿verdad? Entonces lo interesante es eso, ¿verdad? Con las distintas líneas de evidencia puede ir uno descartando. El caso de la cojoba es muy interesante, ¿verdad? Porque encontramos un montón de elementos de cultura material que nos indican que era consumida, pero sabemos de hecho que no estaba presente acá en Costa Rica, entonces hay que buscar una interpretación alternativa con respecto a cómo, si es que fue consumida, ¿verdad? Que lo sabremos una vez que examinemos los restos arqueobotánicos de las pipas y las inhaladores, cómo era que llegaba acá a este territorio. Peregrina, sí, hay varias. Está la anadenanthera colubrina también, que se llama el cedil, que es también de uso allá en Sudamérica. Buenas tardes. ¿Han encontrado alguna evidencia de otros métodos de trance o éxtasis como el ayuno o el uso del tambor en Costa Rica, como hay en Siberia o en Norteamérica? Bueno, en el caso, por ejemplo, del uso de instrumentos,
para acceder, digamos, a otros estados de alteración, pues tenemos muchas representaciones en figurillas cerámicas y también representaciones en oro, ¿verdad? Que nos hablan o nos, digamos, podríamos hacer ese tipo de acercamientos, ¿verdad? Hay representaciones de personajes que están tocando tambor, que a su vez están sosteniendo una flauta o inclusive una pipa, es algo que no hemos descartado, pero aquí lo que queremos presentar es como la evidencia como más explícita, ¿verdad? No queremos irnos un poco como por las ramas y presentarles tal vez algunos artefactos que consideramos que podrían ser, pero que no tenemos certeza, sino como presentarle lo más explícito, que es como la evidencia más específica. También pues en las figurillas como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Se logra ver, digamos de manera bastante clara, las costillas, se logran ver las costillas, la cabeza es un poco más grande que el resto del cuerpo, los pómulos son prominentes, entonces hay ciertos elementos estilísticos que se pueden ver en las representaciones en lítica que nos podrían estar indicando, digamos, ese tipo de ayunos, ¿verdad? Que también facilitarían, digamos, esa alteración de la conciencia. Y bueno, y también a nivel etnográfico sí está el registro de que el Usécol de Talamanca, ¿verdad?, en ciertos momentos específicos mandaba a la gente a hacer ayunos prolongados, ¿verdad?, que él mismo también hacía, ¿verdad? Y como les decía, no se podía consumir tabaco, no se podían consumir muchas cosas. Entonces, y bueno, y el rol de la música es innegable, ¿verdad? Y bueno, acá mismo en el museo, ¿verdad?, se han hecho investigaciones sobre eso, que tenemos a la profe, a Mónica, a la arqueóloga Mónica Aguilar aquí, que también que ha trabajado ese tema de la música, que estaba íntimamente ligado, ¿verdad?, con las prácticas funerarias, con las prácticas chamanísticas. Entonces, muy probablemente, como el resto de las culturas del mundo y de América, no eran solo las plantas, sino más bien un set de técnicas que se aplicaban de manera conjunta para modificar la conciencia y navegar esos estados de conciencia también y derivar beneficios de ellos. Sí. Yo creo que tal vez... Sí. Bueno, en primer caso, felicitarlos por ese tema que están trabajando, es bastante pionero. Yo creo que pocas veces tienen la oportunidad de escuchar así una investigación de este tipo. Y bueno, y por el otro lado, cuando estaba viendo la distribución espacial y cronológica que ustedes hacían de la evidencia en Costa Rica, comenzaba a recordar algunas cosas que, por ejemplo, había visto en etapas más tempranas, específicamente en el formativo. Puede ser, digamos, que la misma línea que decía Marco, de cosas que tal vez no son tan evidentes, entonces podría haber sido descartadas en los cursos de investigación, pero que de repente podrían ser interesantes tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando plantea el surgimiento de la cerámica, algunos de los artefactos más icónicos y más completos que se dan durante el formativo, estas vasijas que llaman vasijas cilíndricas, superpoloides. Brooks lo relaciona, bueno, y en eso muchos otros investigadores también han estado de acuerdo, con una función más simbólica, más ritual, y inclusive muy asociada a lo que es el consumo y almacenamiento de chicha. Inclusive, digamos, la forma en sí emula mucho la forma natural, digamos, de la palma, que eventualmente también parte, digamos, de la extracción para poder elaborar estas bebidas fermentadas, pueden extraerse de algunas plantas. Bueno, muy conocido el uso, por ejemplo, inclusive en la actualidad de que se llama el vino criollo. Entonces, me parece que de repente, si ya, digamos, lo han evaluado en esa parte, digamos, de incorporar estos artefactos tempranos, estamos hablando de formativo, 1000, 1500, 2000 antes de Cristo, de repente podría irse ubicando por ahí estas vasijas que son muy frecuentes, inclusive la cerámica de reventazón fue sumamente frecuente encontrar estas vasijas hiperboloides, inclusive de dimensiones mucho más grandes, porque por ejemplo la que se encontró acá en Cetillares podría plantearse que es como un uso más individual, digamos,
en un contexto más ritual, pues podría aportarla, y de consumo probablemente, pero quizás las que se encontraban en el Reventazón, que es una forma muy similar, bueno, la pasta, inclusive las decoraciones que se dan en el cuerpo, también simulan mucho lo que podría uno pensar, digamos, donde están las espinas o algunos de los elementos de esta planta, digamos, en el caso si fuera algún tipo de palma, ¿no? para consumo. Entonces, en esa parte me parece muy interesante. Hay vasijas, digamos, hay algunas vasijas que también, inclusive en el formativo andino, en Perú, se relacionan directamente con el consumo de bebidas fermentadas. Son unas vasijas que son como conos inversos de bases planas. A mí me llamaba mucho la atención cuando vi esa información, digamos, de investigaciones en el formativo en Perú, porque tuve la oportunidad de ir a chicheras en Cusco. Y la misma vasija, claro, ya eran de vidrio, ¿no? Pero era una forma muy similar, que era el cono inverso, y así le servían a uno la vasija llena de un montón de chicha, una sola vasija. Entonces ahí son elementos, digamos, que cómo esas representaciones surgen desde etapas muy tempranas, tenemos evidencia, el surgimiento de la cerámica, y que ahí también, sí, lo que planteaba José, bueno, que a veces algunas de las creaciones, de repente su función inicial no era tan utilitaria o doméstica como se plantea, sino inclusive hasta podía ser también muy vinculada a razones rituales, razones que no son tan prácticas. Bueno, en este caso no es para un consumo, una planta, digamos, alimenticia, o pues de repente surgen cosas que es buscando elementos más espirituales. Eso en las etapas tempranas. Luego también, yendo un poco más, pasando un poco más en el tiempo, las vasijas chitaría, ¿vale? La chitaría, que se ubica en una etapa más posterior, en este caso se encuentran también en el Caribe, 800, 2000 después de Cristo. Estas vasijas son bien chiquititas, con los orificios también, probablemente para colgar, pero que a veces se relacionan para andar comportando, o sea, para colgarlas con tapita, sumamente decoradas, chiquititas, y que se plantean, digamos, para colocarlo, para andar portando alguna bebida. Entonces son datos que me parecen interesantes, que aunque tal vez no haya esa evidencia tan directa como que se puede dar con estos innovadores, pero se pueden apuntar ahí. De hecho, aquí en el museo tenemos varios que tienen la tapita, y que ha sido una de las, digamos, de los artefactos que hemos discutido, que he discutido con Priscila, ¿verdad? Que tengo la oportunidad como de ir hablando sobre este tipo de artefactos en específico. Por cierto, voy a hacer un poco de publicidad. Si quieren conseguir el libro de la metáfora de los sonidos, en la tienda lo pueden conseguir, donde se aborda ese tema de la música un poco más a fondo. Pero sí, Denis, el tipo de chitaría creo que podría ser estas vasillitas en específico. Algunos nos hablaban de las veneneras, ¿verdad? Que no solo son que no solo hay en cerámica, sino también en lítica, que pueden ser utilizadas. Hay otros artefactos, por ejemplo, que hablan de las... Doris Stone hablaba de las cucharitas de cerámica, que podían haber sido utilizadas para el procesamiento de alguna de las plantas. Hemos encontrado que la analizamos en su momento, pero no la quisimos incorporar en la muestra porque no estábamos seguros de la posible función, pero hay como unos morteritos de líticos que son como un cono, y son como unas cucharitas muy pequeñitas. Analizamos una en el Museo Nacional, y posteriormente José, leyendo, me mandó la foto de una publicación de Colombia donde las asocian específicamente con el procesamiento de la coca, ¿verdad? Entonces hay algunos otros artefactos que aún no hemos incorporado en la muestra. Número uno, porque apenas vamos en el proceso, ¿verdad? Y de ahí nos vienen siguiendo los datos, digamos. Otro dato interesante era lo que mencionaba José de la espátula ómica, ¿verdad? Que era algo que no teníamos presupuestado, y que, pues bueno, fue un hallazgo interesante en un catálogo. Entonces hay que seguir revisando.
y creo que el tema da para mucho más, ¿verdad? Ahí para agregar un poquillo, este tema vieras que nos interesa mucho y de hecho en el artículo lo establecemos como una línea de investigación a seguir porque por ejemplo hay análisis químicos de oxalatos que se pueden hacer, ¿verdad?, a estas vasijas para determinar si en efecto hay presencia de bebida alcohólica y no solo eso, sino que nos puede decir también con los gránulos de almidón, ¿verdad?, a partir de qué planta era que se estaba haciendo esa chicha y que muy probablemente también se le agregaban otras plantas psicoactivas, es lo que se ha encontrado, digamos, las investigaciones que conozco se han hecho con las ánforas, ¿verdad? Allá en Europa, en Egipto, en Grecia, estos lados, y es tan rico, ¿verdad? La información que le da uno, el análisis químico, ¿verdad? Porque permite reconstruir un montón de cosas más que lo que uno puede, solo con el artefacto, decir, sí, muy probablemente ahí se fermentaba o se almacenaba la chicha, pero ¿chicha de qué? ¿Verdad? Entonces nos interesa mucho darle seguimiento a esa línea de investigación, más que en el artículo propiamente lo que son las bebidas fermentadas, ¿verdad? O las bebidas tonificantes, como por ejemplo el cacao, los abordamos, pero no con la profundidad que desearíamos, ¿verdad? Pero si no el artículo hubiera sido un libro entero, ¿verdad? Entonces ahí poquito a poco, ¿verdad? Pero sí coincidimos totalmente con el criterio suyo de que es una línea de investigación muy, muy relevante. Por ejemplo, digamos, otra posible, digamos, fuente para generar alteración de la conciencia que no hemos tomado en consideración aún, pero que podría ser una posibilidad, es, por ejemplo, los sapos, ¿verdad? Y hay representaciones en el bosque de jarrones que tienen representaciones de sapos. Voy a hacer spoiler. El próximo año va a haber una exhibición sobre anuros, entonces ojalá nos puedan acompañar también. pero sí, es otra posibilidad que aún no hemos abordado, pero que efectivamente podría ser una línea, otra línea, digamos, de investigación. Ernesto. Ya tenemos que ir cerrando, entonces esta va a ser la última pregunta. Entonces, bueno, nos agrada mucho que haya suscitado tanto interés. Entonces, bueno, con esta pregunta vamos a ir finalizando y bueno, les invitamos igual a seguir atentos a nuestras actividades. Entonces, le doy el paso a la última. Gracias, felicitarlos también al museo por esta exposición. Sin duda es un tema que se habla poco y se discute poco. Y digamos, yo lo saco un poco del contexto más arqueológico científico para verlo desde un punto más político, ¿no? Finalmente venimos aquí hablando de tabaco y de coca y de hongos, ¿verdad? Hablar de tabaco, de coca y de hongos en la calle no es lo mismo, ¿verdad? Ojalá no haya nadie del Ministerio de Salud porque se nos puede enojar hablando tanto de tabaco. Y esto me lleva a eso, la discusión que estamos teniendo aquí es una discusión muy abierta, ¿no? Es muy reflexiva, estamos hablando de sustancias sin ese estigma, ¿verdad?, que viene acarreando. Entonces, uno de los digamos, las recomendaciones que también llevaría a que ustedes pueden hacer con estos trabajos es eso, es incentivar un diálogo más abierto y entender que hay muchas formas de usar sustancias, ¿verdad? Que incluso esos usos recreativos o concepto de recreativo no es tan sencillo, ¿no? No solo nos recreamos, nos relajamos, nos expandimos la conciencia, en fin, ¿verdad? Y entonces, un poco, tal vez no tanto una pregunta, un comentario, pero tal vez alguien haga una pregunta. Les invito a eso, ¿no? A que tiremos la información y esperando ese libro, que pronto va a venir lleno de imágenes, muy con resultados, para incentivar un diálogo más abierto sobre el tema. No, nada más quería preguntar si lo del árbol de cojoa era el primo del yopo, es que por nombre científico no, sí. Y bueno, quería agregar algo en cuanto al hongo, ¿verdad? Algo muy interesante, la carita que está al revés, pues yo lo puedo interpretar como que, bueno, para uno saber si un hongo tiene psilocibina, realmente uno tiene que como ver por debajo del hongo para ver que si tiene realmente psilocibina, si el hongo es realmente psicoactivo, ¿verdad? Entonces lo veo por ese lado. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si quieren cerrar, pero... Nosotros creemos que la arqueología es no lo creemos, es un hecho, ¿verdad? Es una ciencia social y por lo tanto la arqueología tiene que generar conocimiento que nos permita incidir sobre la realidad actual, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que, como bien lo señala Ernesto, ¿verdad?, el entender mejor el pasado
el entender mejor cómo estas culturas incorporaban de maneras que eran sanas, de maneras que eran positivas a las sustancias psicoactivas, nos puede ayudar a entender mejor nuestra situación actual y buscar direcciones diferentes, más sensatas, más que sean más humanas también, porque venimos viendo que el uso de las drogas es algo que es parte de nuestra humanidad. No es ese flagelo que hay que eliminar, porque no es el caso. Muy probablemente nunca han existido ni existirán sociedades humanas que no consuman psicoactivos. Ya lo vimos con datos muy duros, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. No sé si Marco quiere decir algo. No, Ernesto, justamente, digamos, un poco la idea de los videos era eso, ¿verdad? Presentarles a ustedes la otra cara de la moneda, presentarles a ustedes personas que consideran que estas plantas son parte de su vida y que no se ven viviendo sin ellas. Entonces, un poco la idea de los videos era como generar esa reflexión en torno... Que sean adictos, ¿verdad? Porque son sustancias que no generan adicción, además. Entonces, un poco la idea era esa y tratar de entender que estamos tratando de contextualizar el uso de estas plantas en época precolombina. Es un poco como la idea de la investigación y bueno, esperamos poder generar más líneas de evidencia y ojalá vengan más publicaciones, eso nos haría muy felices. Pero sí, muchas gracias a todos y gracias. Una cosa más, que si alguna de las personas que está acá quisiera compartirnos sus datos para incluirlo en la base de datos y que les sigamos enviando las actividades al correo electrónico una vez al mes o el recordatorio de las actividades que vamos a tener, aquí está la lista, más bien se las dimos pasar un poco antes, pero nos entretuvimos mucho, y si alguien gusta dejarnos sus datos, entonces lo podemos incluir. Los que ya les llegó por medio del correo, pues, o se inscribieron por medio del formulario en internet, entonces ya tenemos esos datos. Aquí va a quedar la lista. Muchísimas gracias por venir y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.